saludo para todos nuestros espectadores y buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que están viendo la repetición de la entrevista del día de hoy. Yo soy Luis Rosales, Y yo soy Omar Ángeles y esto es Luis, Tribuna Tribuna Independiente. Independiente. Así es, el día de hoy, 12 de marzo de 2021, estamos agradecidos de estar un día más con vida en Tribuna Independiente. Tiene una entrevista más, pero no es una entrevista cualquiera y en sí, más que todo, un conversatorio. El día de hoy tenemos un invitado especial, él es Fernando Calle Hayen. Es abogado por la Universidad Federico Villarreal, asimismo cuenta con una maestría en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios y un doctorado en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El doctor Fernando Calle es catedrático, así como también durante 26 años se ha dedicado al oficio de la abogacía desde su estudio de abogados, desde el año 1981 hasta el 2007, año en el que ocupó el cargo del magistrado del Tribunal Constitucional del Perú hasta el año 2014. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener al doctor Fernando Calle. Doctor Fernando Calle, es un gusto tenerlo aquí en Tribuna Independiente. ¿Cómo está? Para mí, escucho con atención, me hace muchos honores, me han quitado años de abogado, porque son como 40, creo, pero mejor. Pero yo le digo, y estoy satisfecho, y quienes nos escuchan dirán, ¿por qué Fernando habla? Porque veo que es una plana de jóvenes, me permiten, si quieren, no lo aceptan, llamarlos la generación contra la impunidad, ¿no? Porque yo protesté cuando les pusieron ese mote de bicentenario, ¿no? Yo creo que el problema y el grito que debe unirnos a todos los jóvenes, así, pero cerrados, así como cuando a los que apasiona el fútbol, hay la selección y se junta Alianza, Muni, la U, todo el mundo en una sola camiseta por el Perú. Yo creo que la camiseta del siglo XXI, de los adolescentes, escolares, jóvenes, de corazón y de edad, debe ser la lucha contra la impunidad, porque es la corrupción y la impunidad la que han quebrado todas nuestras instituciones, han destrozado moralmente la República, que a veces el marco constitucional, los códigos, pasan a segundo plano porque se avasalla todo y se engaña con una facilidad que alguna vez yo comentaba en la Divina Comedia, ¿no? Definitivamente el infierno que estaba plagado de mentirosos, hipócritas y traidores, nosotros nos llevaríamos todos los rankings. Y yo no sé, cuando he querido tratar de que el Congreso profundice sobre la mentira, ¿no? Lo que podemos llamar una responsabilidad más seria, porque aquí miente presidente, fiscal de la nación, todo el mundo miente. Y no pasa absolutamente de la mentira a un delito mayor, es muy cercano, es como decir de la marihuana a una droga más intensa, puede darse el caso, ¿no? Entonces, por más medicación que se tenga, por más que el mentiroso sea ocasional, por decir, por una pequeña mentirita, ¿no? Había un presidente que decía, una pequeña mentira, un pequeño tronchito, no pasa nada. Bueno, de repente, ¿no? Yo no sé si podemos justificar eso, pero yo estoy muy feliz de estar y ponerme a la orden de ustedes, porque fíjense, el reto no es sencillo. Yo los voy a abrazar, Dios me dé vida, porque la juventud tiene que imponer, no es el mejor momento, ¿no? Faustino Sarmiento, el padre de la educación argentina y presidente de los argentinos, fue llevado por los jóvenes. Un momento en que de escuela, no era ni siquiera profesor universitario, fue llevado en hombros y fue elegido presidente de la República, hizo la era de la educación argentina y 1000 monumentos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la juventud tiene que romper esa barrera de la impunidad. Miren, mientras estamos conversando como introducción para que me hagan algunas preguntas, mientras que estamos viendo que se nos miente con el oxígeno, con la vacuna, mientras la gente está muriendo en las calles, yo digo con profunda emotividad, ¿quién no tiene en el país un muerto cercano, un familiar, un amigo de colegio? Y diario, yo no miento, ¿ah? Diario me paran avisando, no es porque uno sea conocido, lo que sea, pero me paso horas dando pésame, todos los días. Es una cosa que destroza el alma y hace pensar que el poder oculto no se les ve a quienes gobiernan ni una mueca de sensibilidad. Alguna vez decía yo del presidente Vizcarra, en un artículo que escribí, ya no escribo mucho, pero decía yo que tenía la sensación que tenía un doble, ¿no? Como hay los extras en las películas. ¿Saben por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado.
todos los días, 2 horas. Yo he escuchado al presidente Sagasti decir hace un rato que uno de sus problemas es que explica demasiado. Si demora 10 minutos, el presidente de Vizcarra se tiraba 2 horas todos los días a mediodía con toda la prensa, toda la televisión, y ahí era una de mis curiosidades, porque en el mundo, llámese Estados Unidos, en Europa, los políticos, los gobernantes, el primer ministro, que es diferente a los que llaman, yo no sé por qué llaman primer ministro si aquí no existe el cargo de primer ministro. Busquen los muchachos en todas las constituciones, no hay cargo de primer ministro peruano, hay cargo de presidente del Consejo de Ministros. Y esa es una respuesta muy sabia al sistema, porque nosotros no tenemos un sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, el primer ministro es el jefe de gobierno, es en realidad el gobernante, con todo el poder que esto significa. Pero bueno, volviendo, en todos los países europeos en estas pandemias, el primer ministro hablaba un ratito, más hablaba en el grupo de científicos, de médicos. En el caso de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, ustedes a lo mejor más, ahí había un jefe médico de la NASA, qué sé yo, que hablaba, ponía los casos políticos, qué sé yo, pero esas eran las explicaciones científicas. Nosotros teníamos aquí al presidente Vizcarra extraordinario, era médico, biólogo, físico, aparte de gobernante. Entonces yo decía que debería tener un doble por qué, porque nunca he visto una persona que no haga una sola mueca mintiendo cada hora. Entonces yo quería tener la sensación de que un doble tenía que ser porque creía que el presidente no estaba enterado de las barbaridades que decía y decía el que estaba reemplazándolo. Pero el tiempo nos ha dicho que no era reemplazado por nadie, era el mismo, en vivo y en directo, ¿no? El lagarto, ¿no? Sí, bueno, siempre es el lagarto por el espíritu frío, hay lagartos simpáticos, dicen, pero lo cierto es que no quiero ser muy brusco porque no es el único. Fíjense, estamos en pandemia, la gente está muriendo, hay actos de corrupción, pero no hay un corrupto en la cárcel, ningún narcotraficante. Pregúntense ustedes. Y diario sale, si es que sale, porque es otro problema el nuestro de tener la prensa de ese nivel, gracias que ustedes están incursionando esto y deberían los muchachos tratar de difundir masivamente sus propios canales y buscar a los pensadores o gente, si uno cree que uno lo que dice, yo los invito a que sigan mi YouTube, Fernando Calle Allén, y mi Facebook, que antes producía más, precisamente lo hice cuando ya noté la prensa grande, de la cual uno ha compartido años, no sé si se molestó, pero desde que yo propuse la Comisión Internacional contra la Impunidad, le envié las cartas notariales a todos los presidentes y al último, al señor Vizcarra, en una de las cartas me acompañó el alcalde Belmont y no le dieron, bueno, sí hubo una respuesta por medio de la Cancillería, y es jocoso, ¿no? Por eso digo yo, o somos un cementerio o somos un sector humano que ojalá los jóvenes se salven en un proceso de embrutecimiento salvaje, porque no hay otra explicación, ¿no? Y están convencidos hasta quienes dirigen, porque la Cancillería, un embajador que pues me envía, me dice, don Fernando, la Comisión Internacional contra la Impunidad es brillante, ha dado grandes resultados, lo felicitamos, pero eso funciona en países donde hay corrupción, por escrito, ¿ah? Esto es cosa de locos, en el Perú no hay corrupción, en ese entonces para el presidente y hoy día para el que tenemos, ¿no? Y esa locura pasa. Fíjense, porque como han estado hablando algunos candidatos estos días, pasa por las famosas marchas, ¿no? La marcha con 2 muertos, pero la marcha laboral de los agrarios también ha tenido 4 muertos y siguen habiendo los muertos en las protestas, pero las que brillaron fueron los de los héroes por la democracia. Señor pero Fernando, dígame, ¿con quién hablo? Yo soy Luis. Justamente para darle inicio con la estructura que hemos preparado para esta entrevista. Por favor, yo me someto. Perdonen si estaba saliéndome, no me han informado cómo va. No, perfecto. La verdad es que así debería ser, precisamente, pero de todas maneras queremos darle un poco de orden a esta entrevista para que sea más pasajero, más amistoso para todos nuestros espectadores. Entonces vamos a iniciar, ¿le parece? Claro, además ellos pueden preguntar, no sé, el esquema que hayan hecho hoy o mañana. No se olviden a nuestros espectadores de Tribuna Independiente de dejar sus comentarios, quizás sobre el tema constitucional, legal, en cuanto a la política peruana. El doctor Fernando Calle está dispuesto a escuchar aquí a la ciudadanía. Continúa, Luis. Bueno,
Ya sin más, entonces, señor Calle, respecto a los sucesos de noviembre del año pasado, ya que los estaba tocando un poco, cuando se dio la vacancia, hubo una gran polémica debido a la manera y circunstancias en las que se produjo el hecho, ¿verdad? Inclusive una gran parte de la población afirmó que este proceso fue inconstitucional y que, bueno, tal vez el TC se lavó las manos respecto a ello. Siendo usted un ex magistrado del mismo, nos gustaría saber su opinión. ¿Cómo calificaría esta actuación del TC? Bueno, no diría solidaridad, yo estoy sorprendido. Lo único que podría calificarlo de un tribunal muy moderno, por eso no los he alcanzado, ¿no? Tienen una mentalidad muy moderna, resuelven tirándose abajo una serie de doctrinas jurisprudenciales, desde el caso Humala en su inicio, han cambiado las interpretaciones o han acomodado un sentimiento que hay al principio de inocencia, generaron el famoso precedente Huatuco que ha hecho que se pierda. Y me da mucha pena porque cercano está el caso del Consejo Nacional, se han llevado a la tumba un organismo constitucional bien estudiado. Quizás podía haberse hecho algunas modificaciones, pero el problema, y que ahí es otro tema que espero me hagan una pregunta, el problema de asombro es que no hay ninguno de los corruptos del Consejo presos o incautados, y han pasado muchos años, ¿no? Ni ningún vocal, ningún juez de Tumbes a Tacna. Entonces, por eso yo califiqué en ese momento que esa reforma política y judicial era un total fracaso. Volviendo al tema, el tribunal ha perdido mucha legitimidad, y le digo esto porque en mi tiempo, un precedente vinculante, y se atrevía a una sala suprema, un vocal, a no cumplirlo, era destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy día hacen lo que quieren con los precedentes y quizás eso está también porque han bajado de 5 votos a 4 y con una simple resolución. Hay ciertas cosas que lo único que me queda es valorar su modernidad, pero indudablemente que no entiendo ciertas cosas. Cuando hubo la disolución del Congreso, yo estaba esperando como ustedes, como estudiantes escolares o lo que sea, con ansiedad que el tribunal explique qué cosa era el voto fáctico, porque ese era todo el problema para mí, porque si no se aclaraba eso era un golpe de Estado. Entonces, el voto fáctico nunca se ha explicado, jamás se ha explicado, ¿no? Como tampoco la explicación de la ONP, digamos, que es otro tema reciente. Entonces, pero volviendo al tema en sí, de lo que usted ha dicho, con mucho gusto, Luis ha tocado un tema, pero así, de raíz. Es increíble, y fíjese, yo no sé si en la Guerra del Pacífico habría que revisar si se dedicó a ello González Prada, o quizás escritores chilenos. No sé si en la dictadura de Odría, que fue sangrienta, casi todas las dictaduras de persecución política, pero a la vez de áulicos, de gente vendida, no sé si hubo lo que hemos visto. Yo he visto con asombro, con mucho respeto a colegas, incluso que han estado conmigo en el tribunal, firmar documentos de lo que acaba de decir. Decir que esos días era una inconstitucionalidad. Los jóvenes salían a pelear por la libertad, por la democracia. Es inentendible, le juro, por una razón. Desde los fenómenos que se han presentado en el siglo XX hasta hoy, el caso del presidente Paniagua, mi amigo, hemos compartido mucho tiempo el sueño constitucional. Él creía en una asamblea constituyente, o al menos conversábamos mucho para ese momento. Si les digo lo que me dijo, igual era la Constitución del 79. Yo creo que Valentín un día me dijo, mira, Fernando, ni la asamblea ni la del 79, porque los que defienden la del 79 ya se han olvidado ahora que han tocado gobierno, y lo de la asamblea también. Por eso yo siempre he dicho que creo que la Constitución del 93 tiene un atractivo, ¿no? Porque si ustedes revisan, todos los que están en el escenario siempre han querido luchar contra esa constitución dictatorial, etcétera. Una vez que llegan al poder, pareciera que tiene algo en la noche que los cautiva, ¿verdad? Y se olvidan todo el mundo de esos sueños de retornar a la constitución o de hacer ciertas modificaciones. Entonces, cuadrando el tema, a mí me ha llamado mucho la atención porque ese ha sido el mismo procedimiento. Valentín Paniagua, de Merino, guardando las distancias que quieran hacer cualquiera personales, y del señor Sagasti. Todos tienen el mismo origen constitucional de la sucesión parlamentaria. ¿Dónde hay ahí una dictadura? Por eso yo digo
que dónde está la fiscal de la nación y dónde está un fiscal provincial, porque fiscal de la nación, para quienes tienen cargos que están incursos dentro, en ese momento, del artículo 93 de la Constitución y todavía vigente el 99, o sea, el antejuicio. Pero los fiscales provinciales, fiscal de turno, han podido actuar, ya que decían con todo derecho 2 muertos, no importa el origen de los jóvenes, lo cierto que han habido 2 muertos. Pero en el fondo, ¿cuál lucha por la libertad? Estaban luchando para tumbarse al señor Merino. Y ahora, él que haya renunciado es su problema, él ha podido defenderse, mantenerse, porque era un régimen. Lamentablemente su partido lo dejó. Lamentablemente el Congreso nos dio una cuestión de lo que llamo en los últimos tiempos yo cosas de locos, porque fíjese usted, somos creo el único país en la historia, salvo que les hayan puesto una pistola a todos en la cabeza o otro tipo de elemento, porque 115 o más congresistas le han dado el poder a 15. Nunca he visto que le den el poder una mayoría, una minoría, pero así, extinguida. Pero ellos tienen el poder hoy día. Sobre todo una legitimidad, entre comillas, de la ciudadanía, que se le ha dado a una minoría, ¿no? Y digamos... Claro, pero una legitimidad ausente hoy día cuando ya se enteran de todo, ¿no? Por eso le digo, en ese momento es increíble las diferencias. Y fíjese usted, vamos a comparar. La paralización agraria de Ica, de Piura, que han tenido más de 4 muertos, pero pareciera para la prensa grande que los muertos del Perú terminaba en Lima, ¿no? Y ese día. Pero de los otros muertos nadie ha dicho nada, ni de las responsabilidades. Pero esa es una, ¿qué le digo? Las carreteras que se han tomado también en una época, no olvidemos que seguimos en estado de emergencia con garantías suspendidas. En las marchas que han habido estábamos en estado de emergencia, garantías suspendidas, es decir, violación por todo lado, hay infracciones por todo lado. Pero la diferencia con lo de Ica y Piura es que son protestas, si se quiere, ya no hablo de sindicalismo, porque el sindicalismo también prácticamente lo han disminuido sus dirigentes, pero era una lucha gremial, o sea, por salario, por aumento de sueldos. Lo otro era una protesta, yo la he sentido así en su inicio, contra la podredumbre y la corrupción, pero quienes la han instigado y la han caminado, la llevaron contra una supuesta dictadura, pero que en el fondo era la finalidad de tumbarse, como que lo han logrado, un régimen debidamente constituido, porque el señor Merino era tan legítimamente, tan constitucionalmente constituido como lo es el señor Sagasti, ¿no? Entonces, y que no hay que tener miedo cuando la Constitución permite disolver el Congreso antes de un año de que terminen su mandato por las razones establecidas en la Constitución, como vacar un presidente, porque es entonces, fíjese cómo el tiempo nos da la razón. Yo me acuerdo que algún medio grande me decía, pero don Fernando, le faltan, no sé, 6 meses al presidente. Entonces yo me decía, pero o sea que porque faltan 6 meses hay que mantener a Nerón en el poder, ¿no? Eso me hace acordar cuando incendió Roma, ahora que estamos cerca a la Semana Santa, ¿no? Y Nerón se mantuvo porque tuvo a Petronio, al senador, ¿no? Cuando los cristianos fueron perseguidos salvajemente, los cristianos no fueron a Palacio, fue el pueblo de Roma cuando vio que lo incendiaba todo este loco, ¿no? Con su arpa y estaba recitando y qué sé yo, y al ver que entraban al Palacio hizo llamar a Petronio el senador más querido de Roma. Y cuando entró Petronio le dijo, sí, mi Dios, mi rey, mi emperador amado, ¿qué puedo hacer? ¿Lo has visto? La gente huele mal Palacio, están entrando una barbaridad. Sí, le dice mi rey, es el pueblo que ha visto que tú estás incendiando Roma. Pero yo no he sido, tú has visto, le dice, a ti te van a creer, anda, diles que han sido los cristianos, diles. Bueno, Petronio cumplió su papel. A la semana Petronio reunió en su casa a sus colaboradores más cercanos y se suicidó, ¿no? Se suicidó delante de ellos diciendo que nunca iba a poder dormir tranquilo esos días de haber apoyado a un loco, un anormal, un asesino. Lo único malo fue que se llevó a 2 esclavas bellísimas según la película, ¿no? Entonces, pero se las llevó. Aquí no hay Petronio, ¿saben? Que se cuiden. Aquí no hay un solo líder querido. Y lógicamente el pueblo también puede entrar en ira y eso es lo que me preocupa, aunque por más que parezcamos un cementerio, por más que estemos embrutecidos, podría haber un segundo de reacción a tanta inmundicia de la que está pasando. Entonces los fenómenos, como ven, de esa marcha con las otras son diferentes y las responsabilidades sin duda, ya que algunos gritan la fiscalía, tendrían que empezar con quienes teniendo cargos
instigaron a que eso se realice. Los medios de prensa tendrían que ser llevados a los tribunales, ¿no? Justamente quisiera hacer un ahínco ahí porque días antes de la vacancia al expresidente Vizcarra, los medios de alguna forma ya te estaban avisando que, entre comillas, el presidente del Congreso y las ciertas bancadas estaban organizando o conspirando una vacancia, ¿no? Y que de alguna forma iba a generar inestabilidad política, democrática, económica. O sea, ya había una especie de generar antecedentes. Entonces, para ello, de alguna forma, cuando llega esta vacancia, se genera la imagen, el relato, la figura imaginativa de un presidente dictador, ¿no? Que entra con todas las de un mafioso, porque prácticamente se hizo esa imagen desde los medios, pero que la juventud la agarró y fue con esa intención quizás en contra de la corrupción. Pero como vimos... Y como eso es lo que yo vi. El problema no es que yo creo que los muchachos han sido manipulados o instigados a cambiar su lucha contra la podredumbre que hoy día existe desde ayer a querer tumbarse a Merino. Eso es una confusión, pero lo han tumbado ¿quiénes? Los instigadores y la prensa. Porque fíjense ustedes, la prensa nos hablaban desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche solamente de eso, que había que tumbar al dictador. Han firmado documentos, por eso le decía, yo no sé si esto ha pasado, y ayúdenme los muchachos, no sé si esto ha sucedido en la Guerra del Pacífico, comparaba la de Odría, pero de repente la de Sánchez Cerro o la del dictador Benavides, que han sido largas, el mismo Prado, el primer gobierno del 39 al 45, no sé cuál ha sido más sanguinaria, y no sé cuál ha tenido más adulones, ¿no? Porque ¿cómo puedes concebir tú que juristas, profesores, prensas llamadas decanas y otros califiquen de dictadura un hecho que no cabe en la mente de un estudiante de quinto de media? Dictadura, todo ha sido constitucional. Ahora, que sea pésimo el gobernante, que sea malo el gobernante, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Como que hoy, por ejemplo, vamos a hablar bien claro, al pueblo se le pasa, el presidente Sagasti se suma a los pensionistas, eso debería verlo el Congreso. El presidente Sagasti nos ha dado unas sorpresas en las últimas horas. La presidenta del Consejo de Ministros ha contradicho lo que dice el presidente y la ex canciller ha contradicho peor todavía lo que dice el presidente, lo está poniendo como un mentiroso. En cualquier razonamiento político dentro de la ciencia política, ya han pasado muchas horas, en el minuto, un presidente le pide su renuncia a la presidenta del Consejo de Ministros y se produce la crisis del gabinete, ¿no? Le pide la renuncia o la destituye, pero aquí todo sigue igual. O sea, yo te digo mentiroso al presidente, el otro dice no es así, y no pasa absolutamente. Miren la dimensión de embrutecimiento para ser generoso a donde hemos llegado. Pues que el poder oculto, que felizmente los jóvenes estamos vacunados contra ello, pero también pueden haber jóvenes ya envejecidos por la corrupción, pero definitivamente el poder oculto maneja como títeres, ¿no? Y coloca y dice con una confianza que el pueblo no reacciona, con la confianza del embrutecimiento general, no encuentro otro o que sea un cementerio, porque en cualquier lugar del mundo, oiga, y no hablo de Erid el Rojo, de la década, para hablar de mi generación, Francia, que se tumbaron en la práctica Charles de Gaulle en su quinta república, ¿no? Alguien que no lo había nada, fue un grupo de muchachos, no habían podido los extremistas, no habían podido nadie conspirar contra Charles de Gaulle y se era presidente eterno hasta que unos muchachos lo hicieron renunciar, ¿no? Y hablo más adelante, cuando el proyecto de la juventud, el engaño que le hizo en Francia, una campaña electoral del empleo juvenil, efectivamente lo hicieron, pero lo hicieron con una, ¿cómo le puedo decir yo? Lo hicieron con trabajos de 5 horas, ¿no? Y lógicamente lo hicieron con eso en 5 horas y los jóvenes dijeron, hemos sido engañados. Entonces, eso ha sido, no es mucho, 10, 15 años atrás, acuérdense. La juventud escolar y universitaria exigió en la Plaza de la Bastilla, que no es ningún monumento, nada, es una cosa muy sencilla que han hecho moderna. Había, me acuerdo, primero como 50,000 jóvenes. Y estos jóvenes anunciaron que al día siguiente iba a haber 1 millón de muchachos. Efectivamente.
Entonces todavía recuerdo que un periodista, como yo, que ya estoy, no conozco, le dijo tontamente a una chiquilla, le dijo, ¿y cómo se han juntado tanto? Le dijo, pues, por internet, por las redes, ¿no es cierto? Y le dijo, y mañana va a haber, en apoyo a nosotros, va a haber una cantidad similar en Suiza y otros países. Entonces, ahí, cuando ya vieron eso, se pegó la central de trabajadores francesa, todos los políticos a apoyar, y fíjense ustedes, lo que dijo es que es bonito seguir eso. El primer ministro francés salió a decirle a los padres, recojan a sus hijos, no, les van a crear un gran problema, un gran daño. Y los muchachos se insistían que la promesa política había sido no un trabajo por 4 días juvenil que esté rotando, sino un trabajo permanente, que han debido ser más sinceros. Entonces, a las finales, el primer ministro tuvo que renunciar porque los muchachos se lo tumbaron y tuvieron que empezar a ver la nueva rectificación de lo que se llama el empleo juvenil. Algo similar, ¿se acuerda de los pulpines? Los pulpines que tuve el honor, no sé si ya se acuerdan ellos, tuve el honor de intervenir para que no lo sigan meciendo, ¿no? Porque no querían hacer con una legislatura en el Congreso la modificatoria. Entonces yo reclamé que eso era necesario. Entonces logramos hacerlo y en ese momento, por eso yo decía, más que los pulpines hay que preocuparnos de los pulpones, porque sobran. Y esa es la triste realidad. Y esto ha sido algo similar en la forma como se ha utilizado y cómo se nos sigue maniobrando. Yo no entiendo, fíjense ustedes, y acá quiero ser brevísimo, ¿eh? Candidatos a la presidencia, que ubíquenlos en su discurso, para no hablar de los jóvenes que postulan al Parlamento con un gran entusiasmo, los jefes de sus partidos, si se puede llamar partidos, ¿no? Dicen, yo soy presidente, voy a liberar que se importen las vacunas. Cuando yo llegue a presidente, voy a hacer que se paguen las deudas a la SUNAT que nadie va, como ha hecho el Tribunal Constitucional. Vamos a parar ahí, no. Bueno, vamos a ponerle otro, tercero. Conmigo la corrupción no dura un día más. Eso lo he escuchado, por eso nací con mi carta y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahí fue donde me volví un ciego, creyente, ciego en el sentido que quería que todos luchemos juntos contra la impunidad. Entonces, partamos por ahí. La primera pregunta que tendría que hacer el elector a esos candidatos es decirle, señor, ¿pero usted tiene parlamentarios? O sea, ¿hay congresistas? Ah, bueno, sí, dirá, ¿no? Ah, y usted es un partido que tiene... ¿Y por qué esos congresistas hoy pasan lista 1 hora y en la segunda hora aprueban una ley de la República que hasta ahora no se ha tocado? Todos son discursos, el Congreso hace su comunicado, autorizando la importación, no solo de las vacunas, de oxígeno, de respiradores, sin impuestos. Para evitar la reglamentación puede ser una ley autoaplicativa, los muchachos que estudian Derecho y los juristas, si quieren lo explico, o sea que ya tenga prácticamente por sí sola, puede ejecutarse, es decir, que ahí puede determinar lo que es natural, ¿no? Que esto no es una cosa así para hacer dinero, ¿no? Las importaciones, si es que se van a vender, serán al costo, otros donarán, ¿no? Y tercero, obviamente que tiene que haber una coordinación con el gobierno para que el gobierno de turno, para la forma de distribución y no haya choques y se pueda cumplir la finalidad que es salvar vidas, ¿no? Con oxígeno, con etcétera, ¿no? Incluso uno podría dar incentivos. Pero como ustedes ven, nada de eso sucede. Hasta ahora y se sigue echando la pelota que no importa que el otro... bueno, lo importante en la autoaplicativa sería que, aunque eso vendría de cajón por sí solo, ¿no? Vendría de que el contrato tendría que exhibirse, pues. ¿Dónde está el problema del contrato? Me da la impresión. ¿Dónde está el problema de la vacuna, muchachos? A ver, más que se haya vacunado el expresidente, la canciller, familiares, novios, hijos, que puede haber procesos sancionadores y hasta delito, podría ser. Aunque me reía un poco porque de ser verdad que dicen les han inyectado agua, no creo que hayan sido estafados todos estos señores, estarían sufriendo las consecuencias, se habrán puesto otra vacuna. Pero lo real es que el problema no pasa por ahí, ni el ocultamiento, creo yo, del contrato. Resulta absurdo que haya, por la Constitución señala que no hay secreto de Estado, salvo los que pongan en peligro la soberanía nacional, en cuyo caso tendrá que informarse a la comisión correspondiente del Congreso, podría ser al Pleno en sesión reservada, las razones de ese ocultamiento.
Pero a mí me da la impresión que el liberar la importación, que en ese caso, sí, qué casualidad, seguro que si un importador privado trae, no va a tener probablemente cláusulas obligatorias y de repente llega y dice, la vacuna me costó $5, la vacuna cuesta 10, cuesta 20, y no entendemos cómo la otra dicen cuesta 70, 40. Entonces, fíjense ustedes, la dimensión. En un país en que mi generación, cuando hablábamos de $500,000, era el escándalo más grande, quería suicidarse el corrupto y se abrían 1000 procesos. Vino la etapa del presidente Fujimori y el penal San Jorge, que ya está cerrado, decían los jóvenes en broma, para ingresar a San Jorge tienes que haber sido ministro de Estado, parlamentario, dueño de un medio de prensa y haber robado por lo menos $8 millones, ¿no? Entonces, menos no entras a San Jorge, te mandan al Urigancho. Bueno, eso ofrece propina, ¿no? Porque fíjense ustedes, esto sí es ya bárbaro, ¿no? ¿Cómo es posible? Pongamos que en una coima, así como dicen el 10%, qué sé yo, una coima para no confundirnos matemáticamente, de $1 por vacuna, están hablando de compra de 50 millones de vacunas, o 60, porque es el doble, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Dios mío, si por dólar de corrupción habría 60 millones, pónganse ustedes que el sobreprecio es más de 10 o 20 dólares. Esto, claro, el robo es lo mismo 1 por 20, pero esto ya es una angurria salvaje y el creer que no existe nadie. Y ustedes están viendo, y con esto hago un paréntesis para que me pregunten y me critiquen, me llama la atención que la fiscalía, así como no han hecho nada en las marchas que han habido en ambos lados, nada bien, en este caso, que es peor, por cierto, no, los causantes, ustedes han visto, todos son testigos. Hay uno con culpabilidad hasta el momento, todos son citados como testigos. Hay un preso preliminar. Entonces ya deja, la verdad, una sensación, una frustración amarga, ¿no? Alguien me decía, ¿puede anularse las elecciones? Yo digo, no sé, primera vez en el Perú pasaría. 1, porque no encuentran candidatos que elegir. 2, porque no van los miembros de mesa, pero entre suma de blancos, viciados, no asistentes, si se llega a 2/3, podría. Por ley tiene que anularse el proceso electoral. No hablo de postergarse como pretenden unas manos oscuras, de acuerdo a sus intereses. Hablo que el propio pueblo, si es que vota viciado, vota en blanco, no asiste y se cubre el 70%, las elecciones se declaran nulas, ¿no? Y en ese caso tiene que volverse a convocar elecciones, nuevas inscripciones. Fíjense cuánto se criticó, y en esto quiero paralizar, por eso digo que la reforma política y judicial del presidente Vizcarra es un total fracaso, pero más fracaso porque el Congreso se disolvió precisamente porque quiso imponer, si ustedes se acuerdan, no sé si era el pretexto, no sé si era un pretexto, pero lo real que se dijo, quería imponer la elección de un tribunal constitucional de amigotes, otra repartija y acuerdos partidarios. Entonces, y este Congreso que está ahí sentado, lo lógico era que antes de que se siente, tenían que arreglar para darle al Perú un tribunal de alta calidad, para empezar, y analizar las reformas políticas, ¿no? Sin dejar de respetar que con un referéndum no se puede 2 años variar las reformas que se han hecho, pero podían ir complementando. O sea, todavía tienen tiempo, digo yo, hasta el 25 de julio de algunas reformas para que el próximo Congreso con prontitud las ratifique, porque si no nos vamos a pasar todo el periodo que viene y de repente la indignación es tan fuerte, si es que no se anulan las elecciones por lo que hemos comentado, que podemos, y eso sí me preocupa, podemos las calles llenarse de un sentimiento constituyente y terminemos en una asamblea violenta, que no sería lo mejor, cuyo vaticinio de la propia Constitución creo que de repente tendría mucho espíritu hepático, resentimiento, y no darían una buena carta magna. Justamente que estamos hablando de Constitución, meses antes ya quizás de las marchas y todo esto, pero en las marchas más salió este discurso, digamos, yo lo opino así, es un discurso político entre los candidatos y ciertos líderes políticos que se necesita un cambio de Constitución, ¿no? Unos hablan de una Constitución
contra la corrupción, o sea, una constitución anticorrupción, otros le hablan una constitución para todos. Hay constitución para todos, prácticamente entre toda la competitividad que hay en el electorado. Entonces, siendo usted uno de los mayores especialistas en la constitución vigente, diciéndolo así, ¿qué falencias usted encuentra en ella, en la Constitución del 93? Que muchos o algunos candidatos le llaman Constitución de la dictadura, de Fujimori, y por eso debemos de cambiarla, porque tenemos que hacer una Constitución del pueblo, ¿no? Siempre veo estos discursos, pero es que para mí son discursos políticos. Y de escuchar quizás una opinión de un especialista en esto, ¿usted justificaría un cambio de Constitución? Mira, desde el primer gobierno del presidente Fujimori, desde que se cambió la del 93, ha habido un sentimiento constituyente, porque no olvidemos que esa constitución, hay un libro de un exmiembro del Jurado Nacional, no tuvo un respaldo que se podría decir del 70-60%, prácticamente está en duda si llegó a pasar el 50% en cuanto al referéndum. Yo no sé si los referendos son buenos, yo creo que una asamblea constituyente, son buenos en muchas cosas, pero me refiero porque estás hablando tú de preguntar por 200, 300 artículos. Los mismos abogados creo que no conocen toda la Constitución, ¿no? Entonces, lo ideal es que una asamblea política, yo le decía ahí que se agregue a los magistrados, etcétera, como miembros natos con voz pero sin voto, etcétera. Eso es en cuanto a la conformación de una asamblea. Yo no tengo la menor duda que tienen que hacerse desde ese entonces algunas reformas constitucionales. Y quiero empezar por lo que te acabo de escuchar. Por eso los candidatos son muy originales algunos y no vayan a causar ellos el rechazo del pueblo. Porque para sancionar la corrupción no necesitamos que se cambie la Constitución. Lo correcto sería que hoy día, a esta hora, si están en sesión, a alguien se le ocurre presentar un proyecto adjuntando en el Código Penal, incluso insertándose en algunos de los artículos en el delito de corrupción, ¿no? Señalando que la corrupción en estados de emergencia, estados de cataclismo, terremotos, pandemias, como esto, se califica como traición a la patria, ¿no? Y la pena mínima sería cadena perpetua, confiscación de sus bienes, etcétera. Y que tanto les gusta la pena de muerte, podrían encontrar ahí la satisfacción en el artículo pertinente de la misma Constitución del 93, que solo permite la pena de muerte en casos de traición a la patria y terrorismos en tiempos de guerra. Entonces, yo pregunto a los ilustres congresistas y candidatos, por boca de los presidentes que hemos tenido y sentimiento de la gente, esto es una guerra y de las peores que hemos tenido, ¿no? Todos nuestros familiares o amigos están muriendo con un enemigo que no se le ve, pero que generalmente también acá hay otro tema. Y las muertes sin duda que es producto del virus, ¿no? Eso no nadie va a negar, es una cosa mundial, pero yo no sé si es de Marte, no sé si es de los chinos, de los americanos, si es en laboratorio se les pasó la mano, porque para todos ha sido la cuestión. Y lo que yo sí sé es que mata. Ahora, eso no justifica que se abandone la infraestructura, el manejo y se deje en desgracia a la gente, eso se puede llamar genocidio. Mucho cuidado. Entonces, fíjate, yo creo que lo que has dicho, lo importante es que justamente vengo escuchando que necesitan cambiar la Constitución, pero nadie nos dice en qué cosas quieren cambiar, ¿no es cierto? Creo fundamental y creo que es necesario antes de que se llegue, y repito, a una violencia que genere una asamblea constituyente. Yo creo que eso se puede evitar. Primero, incluso en este Congreso, que lo que queda hasta el 25 de julio, es la reforma del Congreso. El periodo parlamentario nos ha demostrado, antes era 6 años, el 33, alguien sabiamente, en esas épocas constantes de militarismo, decía para el 79, mejor reducimos 1 año porque desde el 5º al 6º siempre hay golpe de Estado, ¿no? Entonces se bajó a 5 años. Y yo estoy viendo, y esto se trata de ver la legitimidad con la legalidad, ¿no? La legalidad está en la Constitución, está en el proceso electoral, se cumplen todas las reglas. Pero nadie va a negar, si los propios congresistas, Dios mío, cuando dicen que no quieren verlo del tribunal, les dicen que no tienen legitimidad, nos dicen que no tienen capacidad, bueno, pero eso es el Congreso que tenemos, y la Constitución dice que ellos tienen que cumplir ciertas cosas, ¿no? Entonces, si hay ese peligro,
no creo que podamos entrar a un debate profundo del sistema parlamentario. No lo hemos hecho desde la República. Del descentralismo sí, porque hubo un partido descentralista, que es un tema que ojalá haya tiempo para tocar. Pero en el caso de reformas, yo creo que es fundamental que reduzcamos el periodo del mandato legislativo a 2 años o 2 años y medio. Hay un libro mío que se llama 3 propuestas de reforma constitucional, que los invito a leerlo, y que en base a eso salió algunas leyes como el voto a los militares, porque ahí yo sostengo el voto de los militares y las candidaturas de los militares, o sea, para darle un matiz de lo que fue la Constitución de Weimar después del fracaso del Tratado de Versalles y la posición lamentable del extraordinario ejército alemán, ¿no? Que estaba golpeado moralmente. Entonces, pero aquí yo creo que necesitamos esto con reelección de por vida. Eso de la no reelección es un error porque no se logra practicar. Tiene que haber voto voluntario. Entonces, estos tienen que hacerlo ahora, tiene que modificarse el artículo de las empresas privadas y del Estado. ¿A qué me refiero? Fíjense. En el capítulo económico hay 2 cosas que tendrían que verse, a mi modesto entender. Uno, el hecho de que el Estado no puede generar empresas salvo por ley especial. Yo digo, ¿por qué? El Estado debe tener las mismas condiciones, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades que la empresa privada. Entonces, ya verá dónde quiere meterse y responderán, porque hay una cosa que yo escucho últimamente, ¿no? Incluso hasta de candidatos o de presidentes o parlamentarios, no sé si a ustedes les ha pasado. El Estado abandonado, el Estado no está, un ratito, el Estado, ¿qué es esto? Es muy cierto, pero los que están incumpliendo son los gobiernos de turno, y dentro de ellos son personas los que delinquen. Entonces, es por eso que esta podredumbre no nos abandona. Entonces, ustedes ven ya, Parlamento, voto voluntario, el problema de la descentralización se puede ver, no se necesita, gracias al 93, una reforma constitucional. ¿Por qué me refiero? Porque no es posible que usted viva, Luis Junior, no puedes seguir viviendo tú de dónde eres, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, Región de Lima, ¡mamma mía! ¿No? Todo un paquete, ¿no? Y eso es un absurdo, pues, y encima sin descentralización real, porque no existe la descentralización si no hay una descentralización económica, ¿no? Pero son 25 hoy día regiones, súmele los municipios, todos con en gran mayoría corrompidos, ¿eh? Eso nace del día, todos quieren su coima, y eso lo vemos con estas empresas que han habido, acuérdense de este señor Belaunde, con el gobierno de Nadine, del presidente Humala, la señora Humala, la Odebrecht, que ya no existe. Si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo funciona el poder oculto. No hay en absoluto ninguno de los casos y mañana pasará esto también, nos distraen como el circo, y después pasa y aparecerá, porque como hay diario tantos casos de corrupción, yo no sé si ustedes, se me venía ahorita a la cabeza, que se han informado si el comando conjunto se ha vacunado, por ejemplo. Yo no sé por qué no tocan si los militares de alto nivel se han vacunado. Sería interesante, ¿no? Sería interesante porque el comunicado de Palacio dice que todos los funcionarios públicos renuncian o serán destituidos. Pero no sé, pues, no sé si hacen caso ahora que estamos viendo que la Premier le dice distinto al presidente, la ex canciller también. Esto es una pérdida de autoridad total y estamos caminando así, aceptando todo, ¿no? Entonces sí creo, fíjate, pero algo que quiero agregar, yo creo que estas reformas y algunas más, ya que no se ha hecho en el periodo, en las 2 legislaturas y ya no hay posibilidades, pero sí quedamos esta legislatura que está por terminar el 25 de julio. Yo creo que sería honesto que agoten en su trabajo de dejar algunas reformas aprobadas para que el próximo Congreso, que se instale el 28 de julio, comisiones en agosto, por lo menos en septiembre, empiecen a debatir y en diciembre se puedan aprobar en la segunda votación a las reformas que son tan necesarias y que el pueblo debe exigirlas, ¿no? Fíjense, no se dan cuenta de algo. Ha pasado lo de la ONP, ha pasado, yo no sé si ya tiene en mente el señor Vizcarra ir al Tribunal Constitucional y el Congreso está incumpliendo elegirlo, está paralizado. Y probablemente debería informarse al país quienes no quieren que se elija un tribunal meritocrático, porque este es el único que tiene concurso meritocrático. Pero quiero que sepan que si no se elige ahora, estamos hablando de 3 años más, o 2. Entonces yo no sé, van a superar lo que constitucionalmente debería hacerse y no sé si hay satisfacción con el
la conducción de un tribunal de esta naturaleza. Este es un caso. Hay la Defensoría. ¿Qué dice la Constitución? Por ejemplo, ¿qué dice la Constitución y la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo? Lo han visto en shows a cada rato, pero ¿qué dice? Dice la defensa de los derechos fundamentales de la persona, para hablar de una de sus principales responsabilidades. Dígame si no es la primera responsabilidad de los derechos fundamentales la vida. Dígame si no estamos viviendo esta situación así. ¿Dónde está? No sé. Por eso no sería malo meditar que la Constitución del 79 tenía la Defensoría dentro de la Fiscalía de la Nación. Y yo me pregunto, entre lo que está viviendo la Fiscalía, que viene a ser el más importante instrumento contra el crimen organizado, donde puede ser nuestra última ilusión, pero que definitivamente deja una sensación, no de ahora, de tiempo atrás, el Ministerio Público está al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú, de las grandes empresas. Entonces, supongamos que por gran esfuerzo popular tumben a la fiscal. Bueno, muy bien, ¿quiénes siguen? Mucha mediocridad, ¿no? Yo creo que lo razonable sería intervenir el Ministerio Público y que en esta legislatura se apruebe la primera legislatura la reforma del Ministerio Público en el sentido que éste sea elegido por el pueblo. Obviamente, con más de 30 años de abogado, los requisitos, doctores de verdad, porque acá hay mucho bambazo, maestrías, qué sé yo, y después ver el mecanismo que el pueblo elija a la autoridad más importante contra el crimen. Imagínense ustedes. Y ustedes están viendo que aquí parece que se investiga a quien quieren y a quien no, todo el mundo se olvida, ¿no? Entonces, eso me hace acordar cuando Montesinos lo condenaron no por un narcotráfico, no, sino otro delito, y el fiscal se había olvidado de apelar, ¿no? Entonces, se olvidó, pues. Todas estas cosas que hemos vivido se están viviendo en mayor grado, y no creo que los jóvenes, creo que podrían preocuparse un poquito, y estamos juntos, porque, insisto en esto, todo esto se paraliza por la impunidad, porque el pueblo no reclama qué es lo que tenga y exigirle al Congreso qué es lo que tenga que hacer. Tiene cosas pendientes que no la ha hecho todo un año, y acuérdense sus discursos al inicio, un año es suficiente, otros decían no. Esto me hace acordar cuando juraban los candidatos al Congreso y he exigido que saquen los nombres, nunca lo han hecho, iban a anular la inmunidad parlamentaria, era toda su campaña, y llegaban al Congreso con eso, y nunca se anulaba la inmunidad, y verbigracia la inmunidad tampoco se ha anulado. Acuérdense que hace unos meses salía el presidente de la Comisión de Constitución, y grandes titulares de la prensa grande, no triunfamos, se acabó la corrupción, ya no hay inmunidad parlamentaria. Primer error que va al Poder Judicial. Segundo, de que yo les dije, el tiempo me ha dado la razón, pero más corto de lo que yo pensé, porque yo les decía, un ratito, no festejen tanto porque esto es incompleto. Se están olvidando del artículo 99, del antejuicio, que es el más trascendente. ¿Por qué? Porque para que una de las personas que están dentro del artículo 99 de la Constitución, presidente de la República, miembros del tribunal, etcétera, ¿no?, todos los delitos e infracciones que cometan durante su mandato y 5 años posteriores tienen que tener antejuicio. Si en el antejuicio, por esas artes de magia del poder oculto, por un voto del Congreso no pasa, pues no puede ser procesado. Imagínense ustedes. Entonces, eso sí no ha dicho el comercio, ni han dicho los grandes medios, díganlo ustedes los jóvenes, ahí ha habido una estafa. ¿Dónde está el presidente de la comisión que decía, dígame? Sí, termino de explicar esto porque queríamos bueno, me gustaría entrar a un punto que ya había tocado antes y me gustaría profundizar en el capítulo económico de la Constitución. Si quiere, le doy un ratito más para que continúe. No, yo en esto termino, ya me he olvidado un poco, pero a ver, yo lo que estaba comentando y era de que naturalmente, es que el tema, miren, capítulo económico, yo lo voy a sintetizar así. Cuando dicen algunos, si entramos a un debate constitucional, las inversiones se van a ahuyentar. Si hacemos tal cosa, las inversiones, para empezar, si quieren una asamblea, puede ser paralela al Congreso. El tema no está, fíjense, nadie se va a ir de nuestro país. Nadie se va a ir de América Latina mientras gane plata. Entonces ahí queda el juego, ¿no? Las empresas que hoy día, la vieja mafia de Lucky Luciano,
de Valentino, que el último, no sé, que lo mataron en Nueva York, pero obviamente que sigue más fuerte, la Cosa Nostra. Pero digamos esto que les gustaba figurar como si fuesen grandes artistas. Joe Manana creo que fue el último. Ustedes pueden revisar, en los años 70 fue asesinado en Manhattan, un capo de la mafia. Esas cosas han variado. El sindicato, como llaman en América a la mafia, es que ahora son grandes transnacionales también, ya no solamente prostitución, casinos, etcétera, y drogas, por cierto, pero lavan por medio de otras instituciones. O sea, por eso cuando yo hablo del poder oculto, a mí me preocupa que ya no es ese viejo civilismo, esa vieja oligarquía que usábamos como lenguaje de las ciencias sociales y en las ciencias políticas, sino que me refiero que el narcotráfico también ha tomado su asiento dentro del poder oculto, y en ellos está. Si no, fíjense ustedes, yo les he hecho antes una pregunta, sáquenme un narco grande o un corrupto que esté en cárcel. No sé si por el COVID han salido, pero hay una cosa, ¿cuántos periodistas fueron nombrados? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el escándalo? Somos de escándalos de unos días, pues en Odebrecht, ¿no es cierto? Pues salen todo. ¿Cuántos abogados estaban comprometidos? ¿Cuántos árbitros hemos tenido? ¿Cuántos periodistas? Todos se han reciclado. Todos están otra vuelta en los medios, otra vuelta y algunos hasta de candidatos. Algunos es magistrados de la Corte Suprema o corrupciones que han habido que se destituyeron, mal destituidos con Fujimori porque se permitió que retornen con la Corte Interamericana por estar mal el decreto de despido. Entonces, ¿qué sucede? Se reciclan y no dejan el escenario del poder, ¿no? Antes ustedes han logrado ver cuando eran niños, cuando alguien salía de un partido a otro, lo escupían en la calle, le tiraban monedas. Hoy cambian de partido cada media hora y representan una clase social, una élite. Están en toda la prensa, son personajes. Hay cosas que han cambiado que los jóvenes las van a tumbar en la lucha contra la impunidad. Te escucho, Junior. Sí, Luis. Volviendo entonces al capítulo económico, bueno, en la actualidad muchas de las problemáticas de la nueva normalidad peruana, como por ejemplo el precio excesivo del oxígeno en la pandemia, o incluso, bueno, en general las desigualdades económicas, han sido atribuidas por ciertos grupos políticos a la Constitución del 93, justamente. ¿Usted cree que esta afirmación es verdad? Parte sí, parte no. Parte sí porque, digamos, permitió un cambio, un liberalismo económico casi total, ¿no? O sea, por ejemplo, a partir de la Constitución del 93, en una esquina se creaba una universidad, partidos políticos, qué sé yo, y que han hecho grandes negocios y se olvidaron de las universidades del Estado, ¿no? Más bien han debido, no tienen ni carpetas, ¿no? Han debido, eso no, una cosa, cuando yo hablo de esto es diferente a los casos de corrupción en las universidades, en el Congreso, que deben estar presos, ¿no? De por vida, es muy diferente. No olvidemos que el derecho lo creamos los seres humanos. No olvidemos que el sistema es creación del ser humano y por lo tanto también no somos esclavos del sistema, ¿no? El problema está en la calidad de seres humanos y la capacidad de valentía para cambiar ese sistema está sumamente destrozado, dominado por estas grandes mafias. Entonces, porque no se trata de decir las mafias yo las tumbo y todo tu entorno son de las mafias anteriores, ¿no? Ese es otro problema, pues, ¿no? Que tiene que verse. Entonces, yo creo que la Constitución no es que haya generado estas desigualdades, digamos que ha olvidado proteger a los más desposeídos, ¿no? Tampoco podía mantenerse, creo, lo digo de alguna forma, una estabilidad laboral absoluta, como teníamos el 79, pero tampoco una liberalización total, que fue ir cambiando con la doctrina del tribunal, ¿eh? El tribunal en sus periodos ha ido sin excederse del marco del 93 del liberal, ha ido dando ciertos beneficios y ciertas garantías al espectro laboral, que cada vez es mínimo porque el sector laboral hoy más poderoso, el sindicato más poderoso sería el informal, porque nadie tiene trabajo, ¿no? Pero en su época eran las centrales sindicales por la cantidad de trabajadores que había. Pero todo eso hay que mirarlo. Entonces, yo creo que por eso se requieren ciertas reformas. Las reformas fundamentales son la estructura del poder. ¿Cuál es la estructura del poder? Parlamento, Ejecutivo, Contraloría, Ministerio Público, Tribunal,
todos estos órganos donde está el poder político concentrado. Y fíjense con el tiempo, el poder que se dice, el poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, el órgano electoral, porque eso ahora no es un poder, ¿no? Pero hay entes que tienen más poder, ¿eh? Hemos ido creando en Fujimori y en el liberalismo, Cocinero, Citran, Indecopi, hay organismos que tienen mucho más poder, hasta en el dinero. Son funcionarios que ganan más que un parlamentario, que un juez, ¿no? Entonces, esa es otra descomposición salarial en el Perú, como otra descomposición pensionaria, que antes les hacía unas preguntas, y creo que lo correcto sería ir a un solo sistema pensionario, no es justo. Pero entonces, el problema no está, fíjense, a ver, cuando viene una empresa a negociar, si es una empresa grande con el país o el ministro, lo que pasa es que se han acostumbrado, y eso no es necesidad de la Constitución, esto ya es cosa de seres humanos, se han acostumbrado a coimear al ministro o al presidente en vez de darle más al Estado, que es en beneficio de todos los peruanos. Entonces hay participación, ¿no? 20%, 30% para el Estado. Me da la impresión que ahora siempre es menos para el Estado, para ayudar a la empresa privada extranjera. No debemos descuidar a la empresa privada nacional, ¿eh? Debemos impulsarla porque hay sectores de clase media importantes. Entonces, la Constitución, por ejemplo, donde requiere ciertas, ya les he dicho, cuando sería con las empresas del Estado, y el famoso artículo 62, creo, ¿no? Los contratos, leyes. O sea, esos contratos amparados constitucionalmente que se han hecho y han creado enriquecimiento a empresas extranjeras o nacionales bajo amparo de la Constitución del 93, porque no pueden ser modificados por nada, ni por legislativo, ni judicial, tienen una garantía per secula. Entonces yo creo que eso tiene que modificarse, ¿no? Respetando incluso los periodos en los que hayan estado, porque creo que era 10 años. Entonces, esa es una cosa que tiene que tocarse en un gran debate en el sistema pensionario, tiene que tocarse, pero la fuente está en el sistema político y del poder, repito, ¿no? Todo lo que es el sistema judicial, todas. Y yo les voy a poner un ejemplo, lo van a entender en cuanto a la reforma judicial. Cuando hubo todo el escándalo de los cuellos blancos, cuellos rojos, cuellos verdes, tremendo escándalo, ¿no? Pero ahí el poder oculto ha jugado su carta, pues, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, sin perjuicio de que sea reformado como se quería, acabando con el sistema de elección, todo lo que usted fuera, ha podido meter a la cárcel a los consejeros de por vida, confiscarles sus bienes, etcétera, incautarles sería la palabra, y llamar a los suplentes que tienen, no es como el tribunal que no tiene suplentes, esa es una falla, y si es que el suplente también estaba en el caso de corrupción, aprovechar para meterlo preso, naturalmente no creo que haya, serían los 7 de los organismos, y donde ya no había sitio de suplentes, llamar a elecciones prontas para cubrir. ¿Por qué? Porque esto nos dejó, no creo que sea tan ingenuamente, dicen que en política no hay nada casual, la disolución inmediata, la reacción fue total, habría que ver quiénes eran los más preocupados, ¿no? Disolución. Bueno, muy bien. Nos hemos pasado como 3 años, porque sin Consejo Nacional no se podría destituir a ningún juez. Ustedes habrían escuchado, empezando por el presidente Vizcarra y otros, decir, ese miserable, ese juez, pero no se le puede tocar porque no hay consejo. Ya cuando venga la Junta, la Junta, toda una demora. En conclusión, han salido beneficiados los jueces corruptos de Tumbes a Tacna con esta situación. Pero lo más importante, los causantes de los cuellos blancos, los titulares del Consejo que han motivado, fíjense, no es poca cosa, que han motivado que se entierre un organismo constitucional del 93, quizás el más individualizado de toda América, ¿no? Porque en realidad el esfuerzo nació el 79 con un Consejo Nacional, pero que lo presidía el fiscal de la Nación y se reunía por cuotas para elegir la terna que había roto el poder político que iba al Senado, ¿no? Porque anteriormente había que el presidente nominaba a quienes quería, ya era un avance, pero el 93, hay que reconocer, esto fue un avance mucho más fuerte. Aparentemente en la norma rompías poder político, económico y corrupción, aparentemente. El problema está en las personas. Mire, justamente usted acaba de responder una pregunta que iba a hacer sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora quisiera irme a otra parte que es con el aspecto
los abogados que quieren ejercer la profesión necesariamente tienen que ser colegiados, ¿no? Por tanto, el Colegio de Abogados del Perú es uno de los más importantes del país. ¿Cree usted que opera adecuadamente o hay que darle más atribuciones al Colegio de Abogados? Creo que las personalidades tienen que recuperar las atribuciones. Y le digo, el Colegio de Abogados, he tenido el honor de estar tanto en Junín como aquí, siempre ha sido rector en los problemas y cuando han habido golpes de Estado ha sido un contralor de los derechos fundamentales, ha tenido una presencia por las libertades, ha tenido una gran influencia. Había, me acuerdo, encuestas de jueces, vocales, y los abogados iban a votar, algunos con el hígado, pero a veces se enteraban de cosas muy importantes, de corrupción, de vocales supremos, etcétera. Era muy respetado. En los últimos 10 años, qué sé yo, no sé qué ha sucedido. Al extremo que, fíjense, y eso le he recordado mucho a los abogados, al extremo que para ejercer la profesión en el Callao, por ejemplo, tú tenías que ser federado. Y una Federación Nacional de Abogados que la tumbó primero la dictadura militar y después el gobierno de Fujimori, la transición dictatorial que tuvo, ¿no? Porque él tuvo dictadura, autocracia, que es donde más se ha quedado, ¿no? La autocracia. Entonces, era una tradición ya ser federado. Y si querías estar en ese colegio de abogados del Callao, por ejemplo, máximo una vez te permitían ejercer y si no ya tenías que colegiarte. O sea, incluso con la federación, tu carnet de federado te dejaban intervenir 2, 3 veces, pero si querías seguir ejerciendo tenías tú que colegiarte. No recuerdo en qué momento, pero por ¿qué les puedo decir? Por la propia incapacidad de quienes dirigían el colegio y los propios abogados han perdido esto, vino la norma que usted puede estar colegiado en Tumbes y puede ejercer en Lima, ¿no? Entonces, eso debilita sin duda la estructura, el orden, hasta económicamente. Solo falta, yo les he dicho, ahora, solo falta que cualquiera digan, bueno, ya no es necesario estar colegiado, hasta que tú estés reconocido en las cortes, qué sé yo, y ya no, y con eso se tumban a los colegios profesionales. Los colegios profesionales y en el colegio de abogados, lo digo con el mayor cariño, todas las veces que me han invitado, se lo vuelvo a decir, hace años no han estado para lo de la Junta, no han dicho absolutamente nada, no dicen nada de las sentencias interlocutorias, de los precedentes como Huatupo, me refiero al Tribunal Constitucional. No dicen nada en casaciones de la Corte Suprema que en algunos casos han dicho, por ejemplo, decir, bueno, vamos a omitir el peritaje contable porque se puede sentenciar sin eso. No sé hasta qué punto, o sea, no hay pronunciamientos como había antes. Los abogados estamos pareciendo algunos ya clubs privados, ¿no? De actividades sociales, pero no hay un enjuiciamiento en lo que usted me ha preguntado al inicio, caso Merino, no hay un solo pronunciamiento sobre jueces corruptos, nada. Entonces, yo lo que creo más bien, más que las normas ya están dadas, ojalá no les quiten el hecho de la colegiatura exigida para poder ejercer. Algún día, por el propio mérito de los colegios, debería volverse a que el colegio no puede estar andando de un colegio que tú te inscribes en un sitio, puedas rondar, tendría que haber fortalecida una federación. Pero todo eso se ha venido a menos, pues, porque en la famosa, lo que llamamos el poder, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, creación de las dictaduras, ¿no? Que se ha quedado ahí, que tiene un peso enorme, que manejó el comandante Lepiane, que manejaba a los supremos como si fuesen sus empleados. Así somos de adoradores a veces quienes no deberían serlo. Lo cierto es que oculta un poder, pero que sin embargo permite que los abogados se reúnan y pongan ahí un miembro que gana igual que vocal supremo, un carro, todo, y en realidad es muy dudoso lo que hacen. Además, no es primera vez que hayan nombrado a alguien que después ha salido que tenía juicios por proxeneta, por tráfico, parecían algunos parlamentarios anteriores, ¿no? Y eso no le hace ningún bien al Colegio de Abogados, sin duda. Entonces, y es cosa también, mi querido Lucho, es cosa de que hagamos un esfuerzo las generaciones por la calidad de las personas a las que tenemos que poner en algunas situaciones importantes, ¿no? Estimado Fernando Calle, ha sido un gusto, de verdad, esta entrevista. Hemos escuchado valiosos aportes de parte de usted, siendo un constitucionalista. Quisiéramos que se extienda la entrevista, pero el tiempo nos gana.
y queremos entrar a la sección de las preguntas del público, que quizá Por tienen favor. algunas dudas y que usted pueda responder esas dudas, pero adelantándome a que en un futuro podamos tener más entrevistas con usted, más que entrevistas, yo diría conversatorio, porque enriquece el pensamiento, enriquece el debate sobre las diversas cosas que pasan tanto en el ámbito constitucional, pero también como en el ámbito político. Y Dios sin más, quiera, y no se imaginan el honor que me hacen ustedes porque yo soy consciente de algo y por eso ustedes sí son un futuro en esto. Hoy día la prensa vive mucho de candidatos, ¿no? 10.000, 20.000, y que me honren unos tiempos tan largos cuando hay ansiedad de poner su número, y esto es un honor para este modesto artesano del derecho. Estoy a la orden de todas las preguntas. perfecto. Entonces entramos a la sección de preguntas del público y esta sección llega gracias a Fundo San José de Pachacamac. Sin más, Luis, empieza por favor con la pregunta número 1. Claro, perfecto. Daniel Inhoque nos pregunta, don Fernando Calle, ¿está justificada la moción de censura a Sagasti estando a un mes de las elecciones? Mire, yo siempre he dicho que la Constitución, de alguna forma, mala o buena está, y todo lo que se enmarca es constitucional. Es constitucional disolver el Congreso hasta un año antes de su vencimiento si se cumple con lo dispuesto en la Constitución, ¿no? Si se cumple, lo que ha sucedido deja un vacío. La sentencia del tribunal, reitero, no ha explicado qué es el voto fáctico. A mí hasta ahora me tiene eso, la verdad, sin respuesta. Como también es constitucional vacar al presidente, pues. También es, obviamente, si reúna. Ahora, yo volvería a responderte, no sé el caso del presidente Sagasti en cuanto que se haya presentado. Para empezar, yo tendría que decir censura no hay al presidente de la República, lo que hay es vacancia, ¿no? No sé si se ha presentado, hay un malentendido en esto, ¿no? Pero si un presidente, oiga, es un criminal, un genocida, o sabe Dios, un corrupto, un inmoral, como Trujillo, que quería estar con mujer que veía, sin respetar familias ni nada. Una persona que no tiene ningún valor ético, porque falta un mes para las elecciones, no tiene usted que mantener un criminal, ¿no? Por decirle, hay formas de caminar. Entonces, no sé si hay esos requisitos, pero yo quisiera que más bien la pregunta se me vuelva a aclarar, porque censura, el presidente Sagasti no es sujeto de censura. Su censura son los miembros del gabinete, el presidente del Congreso, la mesa directiva, son sujetos a censura. Quizás, no sé, hay una confusión en cuanto a que el presidente que viene del Congreso, porque la Constitución dice que quien es presidente del Congreso, ante la renuncia, vacancia del presidente, asume el presidente del Congreso, no pierde su condición de congresista, y si en el lapso que tiene que retornar es presidente del Congreso y no ha finalizado su mandato, reasume la presidencia del Congreso. Eso se da cuando las vacancias son, pues faltan 2, 3 años de gobierno, porque el que asume, esta es una cosa que necesita aclararse mucho, ¿no? Porque se le da todas las facultades presidenciales para poder cumplir las obligaciones, pero yo digo que no tiene la misma fuente de origen, por eso hay que interpretarlo, porque, e incluso podría ser de base para estas pensiones vitalicias, porque una cosa es el elegido para presidente y otra el que como consecuencia casual, porque puede no haber sido Merino, puede no haber sido Sagasti, puede haber sido uno del FREPAP. Yo les vuelvo a decir, no entiendo cómo 130 le dan a 15 congresistas el poder, la verdad. Eso es digno de análisis de los jóvenes para ciencias políticas, filosofía inclusive. Entonces, puede haber una confusión ahí, no sé, o sea, el presidente Sagasti, si bien puede retornar al Congreso, si por ejemplo hubiera sido 2 años más y las elecciones ya se hubieran realizado, se hubiera entregado el poder y todavía hay periodo democrático, él retorna a su escaño, y si no ha terminado el periodo de la presidencia, asume la presidencia del Congreso. Pero eso no quita que está en ejercicio de la presidencia, ya juramentado como tal. Entonces, mientras eso sucede, él no es sujeto de censura. No existe además la censura al presidente, salvo como un gesto político, ¿no? A sus actos, qué sé yo. Lo que existe es la vacancia. Bien, vamos con la segunda pregunta. Interesante respuesta de parte del constitucionalista. La segunda pregunta viene de Víctor Dávila Felices. Dice: los colegios de abogados son gremios necesarios para habilitar a un profesional del derecho, ejercer un control cívico y tienen iniciativa legislativa. ¿Qué opinión tiene de la actual situación del Colegio de Abogados de Lima, que no pudo elegir democráticamente a sus representantes en los 2 últimos años? Y muy lamentable, fíjese por algo, y en general, yo no sé si es parte del poder oculto, ¿no?
porque yo entiendo que un organismo, una sala del Poder Judicial o del Tribunal, hemos funcionado sin un miembro, 6, el quórum es de 5. El caso del Jurado Nacional, por ejemplo, el quórum es de 4, efectivamente, pero hay un problema, ¿no? En su mecanismo, por ejemplo, si hay dos votos, lo define el presidente, cosa que no sucedería si estaría el miembro del Colegio de Abogados. No solamente no hemos podido elegir a nuestras autoridades en el caso del Colegio de Abogados de Lima, creo que ha habido algunos otros colegios que han tenido problemas, sino que hasta ahora no podemos elegir al miembro del Colegio de Abogados para el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos dejando el Jurado Nacional sujeto a interpretaciones a lo mejor de gente que pueda plantear una nulidad, ¿no? De alguna resolución importante, porque una cosa es que coyunturalmente tu quórum te defienda y otra que estés permanentemente sin un miembro, ¿no es cierto? Eso me entenderá usted. Entonces, ahí tenemos una enorme responsabilidad que cae en las autoridades actuales porque ellos son las que tienen que convocar, pero podría también haberse dado una solución, por eso digo yo, lo importante del Parlamento, ¿no? Estamos hablando del Jurado Nacional, no es poca monta, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, no tendrá la trascendencia, pero en épocas electorales, porque si no también ya pues disuélvanlo, ¿no? Y el Jurado Nacional antes se reunía solo por procesos electorales, o sea, todo el monstruo administrativo siempre ha estado, pero se hacía hasta sorteo para los miembros del Jurado Nacional y se reunían con lo que llaman dietas y solamente actuaban durante el proceso electoral. Ahora lo tenemos, es un ente permanente, en facultades y beneficios como miembros de la Corte Suprema. Ya fíjense cuántos tenemos en la Suprema, 30, como parece general. Entonces, lo cierto, pero lo que hay que ver en estas cosas de generales y de supremos es los beneficios que tienen, ¿no? Que no lo tienen muchos países. Entonces, es lamentable, lo que usted dice, coincido con usted. Yo he ido a la votación, porque siempre he ido a votar, que hubo yo no sé por qué siempre nos han sacado del colegio, ¿no? Bueno, hubo un momento que era electrónico, pero nos mandaron no me acuerdo si a Guadalupe, en el centro. Primero que era un laberinto, ¿no? Yo la verdad he tenido suerte porque los jóvenes abogados, algunos me han reconocido y bueno, algunos me han hecho pasar. Yo he visto adentro mujeres tiradas, hombres de edad, como digo, pisados, ¿no? Porque era una cosa increíble. No se olvide que somos, pues no sé, 70,000, 100,000 abogados. Yo siempre decía, broma, somos 70,000 abogados, ¿no es cierto? Pero que están al día 40 y los 30 los que están al día son los de Azángaro, o sea, ¿no? Falsificados. Pero somos una barbaridad de abogados en todo el país, merecido quizás, no sé, las facultades, pero los colegios tienen, esto que está sucediendo, ha podido merecer debería merecer una solución inmediata por lo del jurado. Ahí viene el control político, puede haber alguna disposición transitoria. No creo que podamos elegirlo, pero ya como órgano creo que ya se ha pasado un año y medio sin elegir de junta directiva. Es muy lamentable, es muy triste. Y hay cosas que se ven que no sé si reír o llorar, pero es muy doloroso ver a nuestra justa orden. Y en honor de la verdad, cada vez en estos organismos, por eso es importante una juventud que luche contra la impunidad y que sea el verdadero que puede elegir. Y ya no hay pues las calidades, ¿no? O sea, acá se necesita mucho peso. Yo recién me he enterado que cobran los de la Junta, cobran los otros, todo el mundo cobra. Es una cosa, uno siempre ha pensado, bueno, cuando ha ingresado a alguna idea, tiene si pagan o no pagan, ¿no? Porque el ejercicio profesional es bello. Pero todo está, y que hay corrupción, por todo lado uno escucha corrupción, corrupción, corrupción. Y la corrupción va a existir mientras la impunidad no sea sancionada severísimamente. Yo le decía hace un minuto que hoy día podría modificar el Código Penal en esto de la corrupción, ¿no? Darle nivel de traición a la patria y de penas mucho más severas, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene en sus manos el Congreso y demoraría, pues, no sé, 2 horas de debate, ¿no? Pero así estamos. Y son sus candidatos a las presidencias los que nos vienen ofertando. El colegio está en manos de los abogados, algo por lo menos debería convocarse una gran, no sé, hay mucha indiferencia en todo, ¿no? Por eso digo, no sé si es el proceso de embrutecimiento que somos un cementerio. Lo cierto es que está destrozado el colegio, mi querido amigo. Vamos entonces finalmente a la última pregunta. ¿Preguntas? Sí, claro, por supuesto, pero en esta ocasión creo que ya con una más podríamos darnos
Y además ya los he cansado. No no, es no. que nos hayamos cansado, fíjese, ¿ah? Es el tiempo que nos está ahí No, yo entiendo. entrando, porque de hecho creo que necesitamos más temas, y justo usted acaba de tocar un tema muy interesante, que la corrupción necesita literalmente una entrevista completa para hablar sobre el tema de la corrupción, que mucho se habla. Luis, continúa con la pregunta para aclarar. Sí, por supuesto. Bueno, Augusto Salazar pregunta, ¿considera que otorgar el bachillerato automático para los egresantes de la universidad durante los años del 2020 y 2021 es una forma de arreglar el pleno antes del 28 de julio? Yo la verdad pienso que es muy satisfactorio. Quizás si hubiera estado ahí en ese momento, hubiera cantado de alegría, ¿no? Pero viendo los resultados, todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. Hoy hay muchas facilidades de investigar, ¿no? Pero, por ejemplo, en los tiempos antes había bachillerato para bachiller, o sea que había sido una tesis para bachillera, y luego a los 7 años el título de abogado con los expedientes que eran tradicionales, civil, penal, claro, ahora ha cambiado, constitucional. Yo he tenido la suerte de llevar un grado ambiental, he sido miembro de un jurado en Sao Paulo que siempre me dejó una experiencia exquisita, porque el primer libro que leí en los años 70 me llamó mucho la atención sobre la cibernética, pero me llamaba la atención de que era la primera obra que leí multidisciplinaria, ¿no? O sea, ingeniero, abogado, médico, hacían un trabajo. Y cuando participé como miembro de un jurado en Sao Paulo, gracias a la invitación de Ricardo Lewandowski, que está ahora, porque ahí los magistrados el Supremo Tribunal Federal, que viene a ser como el Tribunal Constitucional, y muchas cortes constitucionales son de por vida casi. Entonces ahí veo que sí, es un gran amigo. Él me llevó a la Universidad de Sao Paulo, como si San Marcos, maravillosa, pero olvidando, dejando de lado la infraestructura o estas cosas históricas, me llamó la atención que el jurado, que éramos 5, había un médico también y un ingeniero, y los otros 3 éramos abogados, profesores, ¿no? Y el tema era en materia ambiental, ¿no? Entonces ahí me volví a recordar de mi juventud la tarea multidisciplinaria, que creo que hoy va a tomar más fuerza con todas estas cosas, esta desgracia de la pandemia, esta tragedia que va a cambiar el mundo. Nosotros no sé en qué estamos cambiando, veo que cambiamos poco porque seguimos, no nos queremos dar cuenta de cómo debemos hacer, y nos olvidamos los jóvenes que lo que tenemos que hacerlo hoy, porque nadie nos va a dar el país que queremos, ¿ah? Si vamos a confiar en lo que está sucediendo, es terrible. Y lo que más hay que cuidar es el sistema de justicia. Entonces, volviendo, yo la verdad, me inclinaría a que no sé cuándo nació el bachillerato automático, pero creo que el esfuerzo por la investigación es fundamental, ¿no? Es una facilidad única, sin duda, una facilidad, porque ya de ahí te viene la opción del título. Era tan complicado que mientras no tenías el título de bachiller, no podías optar al título de abogado, ¿no? Como cuando haces maestría, ahora antes no podías hacer doctorado si no hacías maestría, ahora creo que en el Perú aceptan que lleves las dos cosas a la vez, ¿no? Pero obviamente tienes que tener, y algunos que van a cargos altos son todavía más revolucionarios, ¿no? Hacen doctorado de 6 meses y el Congreso lo aprueba, ¿no? Y no han hecho maestría. Entonces yo creo que hay que guardar un poco el asunto de la formación académica. Tú me dirás que el bachillerato es una cuestión, es un grado, no es el título en sí, y que el título se forma también en la práctica. Yo decía en broma a un decano, le decía, oye, si esto sigue así van a tener que traer, porque los alumnos preguntan ciertas cosas, y si el país sigue, si hay que traer un profesor, pues que no sea yo, porque alguien que les enseñe a coimear, ¿no? Porque ya las reglas del juego están cambiando, ¿no? Entonces, yo pienso que esto tiene mucho de, ¿cómo llaman ahora? Populismo, ¿no? Satisfacción a los jóvenes. No es lo mejor, ¿eh? Creo que no es lo mejor. Creo que debe seguir la exigencia de una investigación, porque es un grado académico, ¿no? O sea, el grado académico de bachiller, tú puedes no ser abogado, bachiller, puedes ser magíster y puedes ser doctor, PhD, pero y todo grado académico es riguroso, ¿no? Pero en fin, son las novedades que vemos, ¿no? En tiempos de pandemia. No solo se regalan, sino se roban y no pasa nada, ¿no?
Doctor Fernando Calle, de verdad que esta entrevista ha sido placentera, ha sido un gusto tanto de Luis como de mi parte y me da lástima y me da tristeza poder terminar ya el conversatorio porque nos hemos enriquecido mucho, tanto Luis como yo y los espectadores, que hemos tenido una buena cantidad de espectadores el día de hoy y en vivo están ahí acompañándonos y les ha interesado y tienen el interés sobre todo de escuchar las opiniones más interesantes de un constitucionalista como es el doctor Fernando Calle. Doctor Fernando, ha No, sido un gusto y un para placer mí tenerlo aquí en es el muy programa. grato. Para los estudiantes de Derecho, le quiero decir que en un gran esfuerzo que ha hecho el sistema de justicia de Cuba, de La Habana, jóvenes magistrados de Cuba, con la Universidad Roma III, los tribunales de Brasil y otros, ya salió un nuevo libro que se llama La justicia del siglo XXI, ¿no? En la que tengo el honor de haber hecho, creo, un artículo, pero ya salió, no sé, si quieres después se lo paso. Me acaba de, por eso estuve bajando un poco la cabeza, no por cansancio, sino porque quería leer lo que me había llegado y era con relación a estos jueces cubanos que me han enviado un tema, ¿no? Hay un tema muy importante, pues, que a ellos les ha gustado, ¿no? Fíjense, los jueces no han medido sus constitucionales y todo, no miden la dimensión de su poder y yo no sé por qué siguen aferrados a ser sumisos al poder político, ¿no? Que el problema ya no es el poder político, viéndolo bien, ya los jueces no tienen ideología, todos son corruptos por dinero, todos debería hacerse, ya hablaremos de eso en su oportunidad. Yo sé que ya venció, yo soy el que estoy honrado, he entretenido No, bastante, además recién me han preguntado cosas futuras, siempre estamos mucho a veces en el pasado, y yo diría que sí le digan porque es una etapa electoral. Cuidado, cuidado, porque entonces en nuestra cara nos engañan, por eso yo insisto, ¿no? Y yo sé que hay mucho candidato amigo presidencial, y le digo, pero si tú tienes parlamentario, ¿por qué lo que dices no lo pones? ¿Por qué los jóvenes no le preguntan a los que se han opuesto, por qué no quieren un tribunal constitucional meritocrático? ¿No era lo que exigían? ¿Qué razones hay para sabotear? Entonces, eso nomás haría para que uno no vote por esos partidos, ¿no? No vote, porque entonces es un engaño, que la estafa aquí es una institución tremenda, ¿no? Es una cosa que ya tiene título de, ni siquiera de bachillerato, acá son magíster, para no decir PhD en el crimen, pero porque lo permite la impunidad, ¿no? Tanto de jueces, etcétera. Muchas gracias a ustedes que tengan, me han hecho, le digo, me han hecho un regalo extraordinario, qué condecoración, esto es mucho más honroso que cualquier cosa. Un cariño a todos ustedes. En doctor la Fernando, juventud, esta generación contra la impunidad, borren eso, hombre, esto lo han puesto quienes, los que querían hacer negocio con esto del bicentenario, que ya Dios no va a permitir, no lo podemos correr, pero por lo menos podemos llegar con una juventud que exige que la impunidad no sea el título. Yo digo, en tu casa, en tu frente, no a la impunidad, por lo menos para que el poder oculto vea que no estamos muertos o embrutecidos. Muchas gracias. Sí, justamente, justo justamente el título comentaba, de este video ya lo hemos puesto como la generación de la impunidad, que usted lo ha Sí. puesto como título. Oiga, Así yo le es. agradezco, a ver si me envían la copia, esto ustedes que saben, ¿no? Yo le Sí, voy a por enviar supuesto. varias cosas. Un cariño enorme a todos los jóvenes, a los menores de edad también y a los mayores también, que no tengan ese pesimismo. Tú te encuentras con uno de 70 años y te, Fernando, ya no hables, aquí no pasa nada. Y un chico de 7 años diga, no, no pasa nada. No, eso es la verdad. Es como eso que antes estábamos acostumbrados en la campaña que decía, hay que elegir, roba, pero hace alguna obrita. No, no, no se trata de eso. Yo creo que debemos ir al gran cambio. Lamentablemente, se ha perdido la oportunidad del Congreso de reformar algunas cosas. Todavía tiene hasta el 25 de julio. Yo digo, tiene tiempo, no tiene por qué estar cruzado. Y los candidatos que tanto nos prometen pueden hacerlo a través de sus congresistas. No tenemos por qué esperar un nuevo gobierno, ¿no? En fin, pero sería más tiempo y ustedes no cansan, entusiasman y romperíamos todos los controles del sistema que hay que aprender a respetar el tiempo. Pero que como hay tanta, ustedes motivan con su juventud y le agradezco ya, desde ya, todo ese aprecio. Muchas gracias nuevamente y siempre estaré a las órdenes de ustedes. Así es, muchísimas gracias por la entrevista, nos despedimos ya aquí. Luis, por favor, haz la despedida correspondiente. sí, por supuesto. Yo creo que esta ha sido, bueno, por mucho la entrevista más extensa que hemos tenido, pero se ha sentido como de las más cortas.
creo que nos ha faltado mucho tiempo y sería un gusto poder tenerlo de vuelta en nuestra plataforma, estimado Fernando Calle. Entonces... A la orden, como dicen los centroamericanos, ¿no? A la orden. Sí, pues, y bueno, ha tocado definitivamente muchos temas importantes y finalizando con lo del Bicentenario, ¿verdad? Va a ser creo que la celebración más triste que vamos a tener en mucho tiempo. Pensar que en la celebración del primer centenario con el gobierno de Leguía se estuvo preparando desde 2 años antes de que se dé la fiesta, ¿no? Y actualmente teníamos el lastre del Pacífico, ¿no? Que nos dejó hecho una desgracia sin duda. Pero lo que dice, pero yo creo que todavía, así como digo que hay tiempo hasta el 25 que los parlamentarios cumplan con presentar varias normas, corregir, ayudar para unas reformas que evite que tengamos una constituyente violenta, así como elegir el tribunal, cambiar, todavía podrían sancionar a los del Banco de Reserva, al Defensor del Pueblo, en fin, estamos hablando de los años verdes, había una serie creo que hacía reír un poco, pero dejen soñar, ¿no? Así como hay eso, y yo creo que no pierdo la ilusión, porque si al Bicentenario llegamos con toda esta tragedia, pero si el sistema judicial cumpliese con las cadenas de prisiones a todos los sinvergüenzas, incautaciones de sus bienes, con que se pudran en las cárceles, si son militares no suceda con Fujimori que recibían su pensión en la cárcel hasta ahora, sino se les degrade, como dice el Código de Justicia Militar, se les haga dar la espalda por su tropa y los voten, pero no a la calle, sino a la prisión, pero sin beneficios, porque todos salen con pensiones, choferes, etcétera. Todas esas cosas tienen que haber una seriedad en el tema, porque hemos llegado a tocar tanto fondo, que como dicen los científicos, yo tengo fe, ¿no? Porque a veces del total del fondo viene la posibilidad de salir adelante, y estamos en manos de ustedes. La Juventud contra la Impunidad, el hecho de por lo menos combatirla, en calles, plazas, en casa, gritar no a la impunidad para que el poder oculto vea que no somos cadáveres, que estamos embrutecidos, creo que ya sería bastante regalo para el Bicentenario. Definitivamente, ¿no? La fe es lo más lindo de la vida, como dijo alguna vez un deportista muy conocido peruano. Entonces, ya me parece, Omar, que aquí nos despedimos, ¿no? Desde la generación de la impunidad. De la impunidad, de la impunidad, de ahora en adelante. Generación contra la impunidad. Oh, sí, generación contra la impunidad. Muchas gracias a todos los espectadores, espero que nos sigan en nuestras redes y por favor nos vemos en otras entrevistas. Hasta luego. Hasta luego a todos, gracias.